Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer el primer video tutorial de High Frontier, por fin. Después de tanto tiempo de planificación, esperando el envío, ya lo tenemos aquí. Podemos empezar los videotutoriales porque van a ser varios. Sabéis que es un juego complejo que va a requerir que invertamos tiempo para empezar a jugar. Y aquí es donde vais a empezar a invertirlo, aparte de la lectura del manual que corresponde. Vamos a hacer los tutoriales de forma incremental. ¿Qué va a significar eso? Que conforme vayamos haciendo estos tutoriales, vamos a poder ir desbloqueando modos de juego. El juego, como sabéis, se llama High Frontier for All. Aparte de que es la cuarta edición, la idea es que cualquier persona pueda jugar a este juego. Esto ha significado que, aparte del juego base, tenemos Carrera por la Gloria, que es una versión un poco simplificada del juego base. Después tenemos Diamantes Espaciales, que es prácticamente una versión familiar del juego, que está bastante lejos de lo que es el juego base, pero que nos ayuda a entender el movimiento y por el espacio. Y después tenemos el módulo 0, el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, que lo que hacen es que van ampliando la experiencia del juego y la van volviendo más compleja. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es explicar el mapa, explicar el movimiento dentro de ese mapa, y con esa base ya vamos a explicar el modo de juego de Diamantes Espaciales. Así que cuando acabéis de ver este vídeo ya vais a poder sacar el juego, ponerlo en la mesa y jugar una primera partida a High Frontier, en este caso en el modo Diamantes Espaciales. Adelante, empezamos con ello. Vamos a empezar hablando de la banda de combustible y la banda de empuje, que son muy importantes tenerlas claras antes de comenzar a ver el mapa y cómo nos vamos a mover por él. Voy a poner de ejemplo este cohete, un cohete simple de diamantes espaciales con un triángulo muy sencillo. El triángulo es el triángulo este triángulo es el que nos va a marcar cómo nos vamos a mover por el mapa. Si veis aquí tenéis un resumen muy bueno de qué es cada cosa del triángulo, pero os voy a explicar este triángulo que es bastante sencillo. Tenéis este 4 que nos marca el empuje del cohete base. Y tenemos el 2, que son los pasos de combustible que vamos a consumir cada vez que tengamos que hacer una ignición del cohete. Lo primero que tenemos que hacer con el cohete antes de empezar a moverlo es calcular el empuje. En este caso sería un 4, lo colocaríamos aquí. Pero este empuje en los cohetes va a poder ser modificado por la masa del cohete. En este caso, la masa seca sería 2, con lo cual colocaríamos el dry en el 2. Y tendríamos que ver cuánto combustible tiene. Imaginaros que ahora mismo tenemos combustible hasta aquí. En este caso tendríamos un cohete explorador que tendría un +0 de empuje. Si fuera más pesado tendríamos menos empuje y si fuera más ligero tendríamos más empuje. Así que de momento nos quedaríamos en el 4. Esto sería un cohete muy básico para que entendáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer ahora podríamos hacer como máximo, como tenemos empuje 4, podríamos hacer como máximo 4 igniciones. Cada vez que nos tocara hacer una ignición tendríamos que consumir 2 pasos de combustible, que sería ir hacia la izquierda por la línea negra. Recordad que esto es la masa seca y esto es la masa húmeda. La masa húmeda es masa seca más combustible. O sea que aquí tendríamos en tanques de combustible, en tanques de agua, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tanques de agua. Pero ¿qué pasa? Que yo los tanques de agua los incremento hacia la derecha por la línea punteada fucsia, ¿de acuerdo? Pero cuando consumimos combustible vamos hacia la izquierda, pero por la línea negra. Entonces, en este caso, si hiciéramos una ignición de 2 pasos sería 1 y 2. Esto sería una ignición. Si tuviéramos que hacer otra sería 1 y 2. La siguiente ignición de 2 sería 1 y esta vez nos quedaríamos aquí, 2. Como veis, cuanto más ligero es el cohete, menos combustible estamos consumiendo. Pues si estuviéramos aquí, tuviéramos que consumir 2, iríamos por aquí, 1 y 2. Y este último nivel tardaría mucho más en consumirse. Si fuera de masa seca 1, pues veis que son 9 pasos en la última banda. ¿Qué más tenemos que saber? Pues cuando recargamos combustible durante el juego tenemos que ir por la línea punteada fucsia hacia la derecha. Si estuviéramos aquí tendríamos que recargar así y después hacia aquí. Cuando descargáramos combustible porque queremos sacarlo de la nave por lo que sea, lo haríamos al revés, por la línea fucsia iríamos hacia la izquierda. Y
sobre todo en el caso de que estemos consumiendo pasos siempre por la línea negra hacia la izquierda. Esto hay que tenerlo muy claro. De todas maneras, aquí en el mismo panel de control del cohete lo tenéis todo muy bien explicado. Pero básicamente tenéis que tener en cuenta eso y que la cantidad de la suma de la masa seca y la masa húmeda va a afectar a la potencia del cohete. Y así vamos a hacer la gestión del combustible. Tenéis que recordar muy bien cómo se incrementa y cómo se decrementa. Pasos de combustible siempre por la línea negra, incremento por tanques de agua por la línea fucsia. Por otro lado, podríamos tener otro tipo de cohete, por ejemplo las velas solares, que tienen impulso por el sol, por la luz solar. En este caso, cuando tengamos un triángulo de velas solares o de cualquier tipo de cohete que tenga este icono, vamos a tener que modificar el empuje, pero por la distancia al Sol. Si os fijáis aquí, si estamos más cerca del Sol, si estamos en el anillo de Mercurio, es un +2, si estamos en el anillo de Venus es un +1, Tierra 0, tal. Entonces, si tuviéramos el cohete, por ejemplo aquí, en Mercurio, este tendría tendría un empuje de 2 inicial, pero tendría un +2 gracias a la energía del Sol, pero solamente si tenemos este icono. En el caso de este cohete que hemos visto antes no tiene el icono y por lo tanto no se vería afectado por este modificador. Si tuviera este icono, por ejemplo que es 4, pues tendría +2, 6, pero no es el caso. Este es el funcionamiento básico de lo que es la banda de combustible. Vamos a ver el mapa y cómo nos vamos a mover por él, qué es lo que nos vamos a encontrar durante nuestros viajes y qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de despegar. Antes de nada tenéis que tener en cuenta que casi todos los viajes van a salir de la órbita baja de la Tierra, que se encuentra en esta casilla. Esta casilla representa la estación espacial que está orbitando la Tierra y desde la que vamos a salir. O sea, no estamos saliendo desde el planeta propiamente dicho, eso es otro tipo de operación. Estamos saliendo directamente desde la órbita, con lo cual no requerimos tanto gasto de combustible como requeriríamos normalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el mapa? Tenemos que tener claro el concepto de espacio. El espacio es cualquier punto en el que haya un icono o en el que haya una intersección. Esto es un espacio, esto es un espacio, esto es un espacio. Lo siguiente que tenemos que tener muy en cuenta son los espacios de ignición. Os acabo de explicar lo que es la ignición. Las igniciones las tenemos limitadas por el empuje de la nave. Si tenemos empuje 4, podemos hacer en cada turno 4 igniciones. En ese turno podremos hacer 4 igniciones. Si tenemos empuje 2, pues podremos hacer 2. Aunque esas igniciones no nos cuesten combustible, tenemos ese límite. Entonces, ¿cuáles son los espacios de ignición? Los que son de color fucsia. Cualquier icono que tenga color fucsia, sean los de aterrizaje, los que están en mitad del espacio, tengan texto o no tengan texto, todos los fucsia son un espacio de ignición. Tenéis que tener en cuenta cuando sale un medio espacio de ignición, pues vamos a gastar la mitad de combustible. Pero básicamente todo lo que veis morado, cada vez que pasemos por un espacio morado, para entrar en ese espacio morado, vamos a tener que pagar una ignición. Seguiremos por aquí, ¡pum! Aquí tendremos que pagar otra ignición. Puentes, ¿qué son los puentes? Por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿Veis que son como dos rutas, dos líneas que no se tocan? Aquí tenemos otras 2 líneas que se cruzan pero no se tocan. Estos son puentes. Es importante tener en cuenta que si nosotros estamos atravesando este puente, no vamos a poder girar por aquí, porque no son líneas que se toquen. Si nosotros vamos por aquí, vamos a tener que seguir recto siempre. Vale, rutas y giros sin gastar igniciones. Aquí tenemos que comenzar a entender qué tipos de intersecciones hay. Y os voy a explicar la intersección de Lagrange. Las intersecciones de Lagrange son las que tienen puesto L2, L1, L4, que si los que sepáis un poco de aeronáutica son en el espacio, son puntos donde se anula la gravedad entre cuerpos, ¿de acuerdo? Pero cualquier intersección en la que haya un círculo, sea un espacio de Lagrange o no lo sea, ¿vale? ¿Veis? Todo esto son en todas estas intersecciones donde hay un círculo, aquí, vamos a poder girar de forma gratuita. ¿Qué significa esto? Yo aquí voy a pagar una ignición
aquí voy a poder pagar una ignición, y si voy por aquí voy a poder seguir por aquí y pagar aquí la ignición. ¿Qué pasa? Que esto es todo lo contrario de lo que es un punto Hohmann. Los puntos Hohmann nos permiten girar, pero nos va a costar. Por ejemplo, si vamos por aquí, pagamos ignición, pagamos ignición, pagamos ignición, ¡pum! Llegamos aquí, en punto Hohmann. Yo podría seguir hacia adelante sin ningún problema, ¿vale? Pero si yo quisiera girar a uno de los dos lados, tengo dos opciones. O pago dos igniciones en este momento, y entonces pago mis dos igniciones aquí, sigo. O me espero al siguiente turno y en el siguiente turno continúo por aquí sin pagar igniciones. Es importante que sepamos cómo funcionan los puntos Hohmann, porque esto es bastante importante en el juego. Repito, si yo hago esta ruta, voy hacia aquí, sigo por aquí, esto es un punto Hohmann, si sigo recto no pasa absolutamente nada, pero si quiero girar, pago dos igniciones, o tengo que acabar el turno y en el siguiente turno seguir moviéndome por aquí. Aquí volvería a pasar lo mismo. Si quiero seguir por la ruta roja no hay problema, pero si quiero ir por aquí, tengo que pagar dos igniciones o esperarme al siguiente turno. Esto se llama pivotes en Hohmann, cuando forzamos el pivote en el mismo turno. Si nos esperamos al siguiente, pues no pasa absolutamente nada. Temas de libertad direccional. Cuando yo entro en un punto de Lagrange, yo puedo ir por cualquiera de las líneas que van a punto de Lagrange, excepto por la que acabo de venir. Si quiero volver por la que acabo de venir, me tengo que finalizar el turno y en el siguiente turno volver. Igual pasa en un punto Hohmann. Yo en un punto Hohmann puedo pagar dos pivotes para irme por cualquiera de las rutas, excepto volver por la misma. No puedo volver por la misma a menos que me espere al siguiente turno. Mover por inercia. Otro concepto importante del juego. Mover por inercia significa que nosotros nos podemos mover siempre que tengamos al menos empuje 1. Nos podemos mover por espacio aunque no tengamos combustible y sin gastar igniciones. ¿Cómo lo hacemos? Imaginaos que yo empiezo el turno aquí. Yo puedo ir hacia aquí, recto. Aquí tengo un punto de Lagrange, con lo cual puedo cambiar la dirección hasta aquí, por aquí. Y por ejemplo acabar el turno aquí. No quiero gastar combustible, estoy en un punto Hohmann, no acabo el turno aquí. Y en el siguiente turno hago así y llego aquí. Después en el siguiente turno puedo volver a salir, venir aquí, me espero al siguiente turno, me muevo para aquí. Y todo esto sin gastar combustible. ¿Esto cómo es posible? Esto es movimiento inercial. Representa que las quemas de combustible son tan pequeñas que no se tienen que representar en el juego a nivel de mecánica. Son movimientos prácticamente gratuitos. Fijaros que siempre que nos queramos mover a una distancia diferente, significativamente diferente del Sol, vamos a tener puntos de ignición. O sea que básicamente el mover por inercia nos va a servir para movernos por el mismo anillo, siempre y cuando no tengamos que consumir igniciones, como por ejemplo para entrar en Marte. Esto es el movimiento por inercia. A nivel de movimiento, esto sería más o menos todo. Aterrizaje y despegue de momento no lo vamos a explicar en este vídeo, pero sí que os vamos a explicar lo que son los peligros. Tenemos los iconos de peligro de los paracaídas y tenemos los iconos de peligro de la calavera, que tenemos aquí por ejemplo uno. Estos iconos de peligro significa que yo voy a tener que tirar el dado y si saco un 1, eso va a comportar un problema para mi nave. Ese problema es diferente en diamantes espaciales y es diferente en el juego completo. En el juego completo básicamente pierdes la nave entera y en diamantes espaciales lo que pierdes son las mitad de fichas. Esto después lo veremos. Y después tenemos los lugares de aterrizaje, que son los hexágonos negros, que veréis por todo el mapa, que pueden ser planetas, lunas, asteroides, que son sitios en los que podemos aterrizar. En los que podemos aterrizar y en los que puede haber hidratación, los vamos a poder repostar, vamos a poder construir, vamos a poder hacer varias cosas. Tenemos también las igniciones gratuitas por sobrevuelo. ¿Qué son las igniciones gratuitas por sobrevuelo? Son estos círculos que tenemos que ponen +1, +2, no pueden tener varios valores. Si yo, por ejemplo, inicio el movimiento aquí y yo hago el sobrevuelo de la Tierra, esto me va a dar dos igniciones gratuitas. Yo voy a seguir por mi ruta, como es circular puedo salir por donde quiera y las dos siguientes igniciones van a ser gratuitas. Por ejemplo, yo avanzo por aquí hacia Marte, esta ignición me sale gratuita, con lo cual no tengo que consumir combustible, ni me cuentan el límite de igniciones. Sigo por aquí. Puedo venir por aquí, aquí tengo otra ignición gratuita y puedo llegar hasta aquí.
sin haber gastado por combustible, simplemente por haber hecho el sobrevuelo a la Tierra. Esto lo que representa es el impulso que da la gravedad de los planetas a las naves cuando pasamos muy cerca de ellos, pero pasamos de largo. Diamantes espaciales es un modo de juego radicalmente distinto a lo que es el High Frontier, el juego básico de toda la vida, pero es un modo de juego que nos va a facilitar mucho el familiarizarnos con el movimiento en el espacio. Dicho esto, os voy a explicar un poquito los elementos que vamos a tener que usar para jugar a esta versión del juego. Vamos a tener que jugar como mínimo cada un jugador con un cohete, con una nave espacial de vela, si jugamos con velas. Vamos a jugar con una carta de misión de vela que vamos a repartir al azar. Vamos a jugar con las fichas de descubrimiento, en la que vamos a tener, cuando las descubramos, pues distintos elementos y puntos de victoria en ellas. Estos son evidentemente el tablet. Estos son los elementos básicos. ¿Qué pasa? Que si jugamos con cohetes, tendremos que darle la vuelta a estas cartas, jugar con cohetes de combustible, añadiremos un segundo cohete que nos servirá para marcar el empuje neto, tendremos que añadir la tabla el panel de control del cohete, tendremos que añadir, aparte de la misión de vela, otra misión que será misión de cohete, tendremos que cumplir o podremos cumplir las dos misiones, tendremos que añadir las fichitas de combustible, peso seco y peso húmedo para hacer la gestión del combustible también. Y con esto, cada jugador ya tendríamos para montar el tablero del juego. Como veis, es muy simplificado respecto a lo que hayáis visto de High Frontier. La secuencia de juego. La secuencia de juego en Diamantes Espaciales es parecida en estructura a la de High Frontier. Aquí lo que vamos a tener es que cada jugador va a jugar su juego completo, ¿vale? Su turno completo, y en ese turno completo va a poder hacer un movimiento y una operación. Una de las tres operaciones que vamos a explicar ahora mismo. Puede hacer primero la operación y después el movimiento, o primero el movimiento y después la operación. Eso es independiente. También puede elegir no hacer una de las dos cosas. Puede hacer solo movimiento o solamente operación. En todo caso, hace su turno completo, pasa al siguiente jugador y hace su turno completo y así sucesivamente hasta que se den las condiciones de final de partida. El primer paso para jugar la partida de Diamantes Espaciales es colocar las fichas de descubrimiento. Como veis, cada localización tiene un número de tamaño, tiene un tipo espectral, que es la letra que tenemos a la derecha, un nombre y tenemos también la hidratación del sitio. Entonces, estas fichas, como las colocamos como máximo hasta la zona de Marte, porque no se va a poder jugar más allá de Marte en modo de Diamantes Espaciales, y cada ficha la vamos a colocar en un espacio con el que se corresponda. Por ejemplo, este es una H, pues lo colocamos aquí, es un sitio de espectral H. Colocamos el resto de fichas y seguimos explicando. Una vez colocadas las fichas de descubrimiento, decidiremos si vamos a jugar con velas o vamos a jugar con cohetes. Todas las velas son iguales. En cambio, los cohetes podemos encontrar diferentes tipos de cohetes con gestión de bandas de combustible distintas. ¿Vale? En todo caso, repartimos al azar. Todas las partes de velas son iguales. Y entonces, una vez hemos repartido, antes de ver qué cohete hay, decidimos entre todos los jugadores si jugamos con velas o jugamos con los cohetes. En el caso de jugar con velas, simplemente colocamos la vela, repartimos una carta de descubrimiento una carta de misión de vela a cada jugador y repartimos los cohetes. Y con esto ya podemos empezar a jugar. Si hemos decidido que vamos a jugar con cohetes, entonces tenemos que repartir a cada jugador una tabla de jugador, colocaremos la masa seca donde nos marca el cohete, masa seca 2, y colocaremos la masa húmeda siempre en el 8. 2 y 8. Tenemos que tener en cuenta que en este modo de juego, en modo Diamantes Espaciales, las velas siempre tienen empuje 2, porque no estamos jugando con esta tabla, con las velas, pero cuando jugamos con el cohete, el empuje sí que se va a ver afectado por la cantidad de combustible que tengamos. Si tenemos el combustible por aquí, tenemos empuje neto más 1, con lo cual en lugar de 4 en este caso tendremos 5 de empuje. En cambio, si llenamos mucho,
y vamos a transporte, tendremos un -1 empuje y por lo tanto tendremos 3 de empuje. Esto es importante tenerlo en cuenta. En todo caso, siempre, masa húmeda va a ser siempre 8 y... Perdón, lo he puesto al revés. Masa seca va a ser siempre... masa húmeda va a ser siempre 8 y la masa seca va a variar en función de lo que nos diga cada cohete. Respecto a las misiones, os recuerdo que en caso de que juguemos con velas, vamos a tener una carta de misión de vela. En caso de que juguemos con cohetes, vamos a jugar con una carta de vela y con una cohete. Vamos a jugar con 2. ¿Qué tipo de cartas de misión podemos tener? Podemos tener cartas de misión que nos digan que tenemos que ir a un lugar. Si tenemos que ir a un lugar, nos lo marcará así. Aquí pone las 2, con lo cual tenemos que mirar el reloj a las 2, el reloj que tenemos en el sol a las 2. Y tenemos que mirar el icono de a dónde nos apunta. En este caso, el icono es el de Marte. Entonces sabemos que está en este lado de aquí. Las 2, pum, sabemos que está aquí en esta zona donde tenemos que ir. Entonces, cuando lleguemos a ese lugar, si nadie ha reclamado la ficha, podremos poner boca arriba esta carta y ganar 4 puntos de victoria. Tenemos otras cartas como esta que nos indican al final de la partida, nos va a dar unos puntos en función de una serie de cosas que hayan pasado o no. Y después tenemos otras cartas que lo que nos van a pedir es que hayamos recogido una serie de materiales. Por ejemplo, esta carta lo que nos dice: fin de la partida, ten la mayor cantidad de fichas de industrial. Como veis, cada una de las fichas de descubrimiento pues puede tener diversos iconos. Esto en el manual lo veréis súper bien, lo que significa cada icono y tal. Uno significa industrial, otro significa lo otro. Otra cosa, en todo caso, en las cartas de misión os va a poner el icono que os tenéis que encontrar en el descubrimiento. De aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Estas dos fichas, la de isocombustible y la de agua, gotas de agua. Estas fichas, si nos las quedamos al final de la partida, nos va a dar los puntos de victoria que pone en el diamante, pero durante la partida las podemos canjear, perderlas, a cambio de algo. Las dos gotas de agua nos van a dar dos de combustible, 2 de agua en el cohete. Os recuerdo que 2 de agua en el cohete significa que vamos a tirar la ficha de húmedo a la derecha por la línea punteada fucsia, ¿de acuerdo? Entonces son 2 unidades más de combustible si la consumimos. Y el isocombustible lo que va a hacer es que por cada punto de isocombustible que consumamos nos va a dar un punto de empuje más de forma temporal para este turno, que no podemos acumular para otros turnos. Lo tenemos que gastar en ese momento. Antes de pasar a las operaciones, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Nosotros nos podemos mover con el cohete, pero en el momento que bajemos a un lugar, no podemos seguir moviéndonos. No podemos bajar a un lugar y volver a salir. En el momento que bajemos a un lugar ya no nos podemos mover más. Esto por un lado. Por otro lado, si yo me quedara sin combustible o si me quedara sin opción de moverme más por lo que fuera, puedo utilizar la vela de emergencia. La vela de emergencia me permite moverme solo un espacio este turno. Por lo tanto, yo podría hacer así. Un espacio, insisto. Si yo estuviera aquí y me quisiera mover hacia aquí, yo podría moverme un espacio, me quedaría aquí. Esto normalmente no lo vamos a ver en el juego base, solamente para diamantes espaciales. En el siguiente turno, si utilizo la vela de emergencia, me movería hasta aquí. Evidentemente, si estamos en esta situación, tiene más sentido moverse por inercia normalmente, porque te podrías mover, por ejemplo, hasta aquí y después seguir, moviéndote por inercia. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que tenéis la opción de la vela de emergencia, que es moveros siempre, en cualquier caso, a un espacio contiguo en el que estáis. En diamantes espaciales, la secuencia del juego consiste en que cada vez que le toca a un jugador va a poder moverse y hacer una operación. Las operaciones que tenemos disponibles en el modo de diamantes espaciales son 3. La operación de descubrimiento, la operación de escaneo y la operación de reabastecimiento por IRU. La operación de descubrimiento es muy sencilla. Yo llego a un lugar, digo que hago una operación de descubrimiento, entonces tomo la ficha de descubrimiento, la enseño a todo el mundo y me la quedo boca abajo. Esto es una operación de descubrimiento. Podemos hacer las operaciones en cualquier orden. Primero la operación, después movimiento, primero movimiento y después operación, o hacer solamente movimiento o solamente operación. Ningún problema en eso. Después tenemos la operación de escaneo.
Esto lo que significa es que vamos a mirar en secreto, vamos a levantar las fichas así, sin ver la ficha, y vamos a comprobar la hidratación del sitio. La hidratación del sitio nos interesa saberla para ver si vamos a poder repostar allí o no. Entonces, operación de escaneo, mover en secreto 3 fichas y comprobar cuál es la hidratación del sitio. Ponemos la mano encima o lo que sea para que solamente veamos nosotros la hidratación del sitio. Evidentemente, al que se sepa el mapa no le hace falta levantar. Finalmente, operación de reabastecimiento por Eastroom. Esto nos va a permitir, si por ejemplo tenemos el cohete aquí, hacer un reabastecimiento. En este caso haremos el reabastecimiento aquí. Es un sitio que tiene 3 de hidratación y por lo tanto vamos a coger la ficha de masa mojada y la vamos a mover por la línea punteada fucsia hacia la derecha 3 pasos. Sería 1, 2 y 3. Y habríamos repostado en esa localización. Ya sabemos cuál es la secuencia del juego, ya sabemos cómo se juega diamantes espaciales, ya sabemos empezar a jugar y ahora viene la parte más crítica, es decir, cuándo se acaba la partida y cómo vamos a puntuar. La partida se acaba en el momento que uno de los jugadores consiga al menos 4 fichas de descubrimiento y vuelve a Leo, vuelve a la Tierra. En ese momento ese jugador ya no juega más y el resto de jugadores solamente tendrán 3 turnos más hasta que se acabe el juego. En esos 3 turnos pueden aprovechar para seguir recogiendo fichas de descubrimiento o para volver también a la Tierra, porque eso les va a reportar puntos de victoria. Una vez acaben esos 3 turnos adicionales o que todos los jugadores se hayan vuelto a Leo, se hace la puntuación final de partida. ¿En qué consiste la puntuación final de partida? En primer lugar, 4 puntos de victoria se los va a llevar el primer jugador que haya vuelto a la Tierra a hacer el desfile triunfal, 3 puntos de victoria el segundo, 2 el tercero, 1 el cuarto y a partir de ahí ya no hay puntos de victoria para ninguno de los que vuelvan. Sumaremos también los puntos de victoria que nos marca en la ficha de descubrimiento dentro del diamante, en este caso son 2 puntos de victoria, sumaremos toda la ficha de descubrimiento y sumaremos los puntos de victoria que nos dé cada una de las cartas de misión que hayamos completado. Ganará el jugador que más puntos de victoria tenga y en caso de empate desempatarán los puntos que les hayan dado por gemas. Si sigue el empate, pues se comparte la victoria. Y aquí hemos acabado de explicar diamantes espaciales, ya lo sé, sorprendentemente fácil empezar a jugar una primera partida con los componentes de High Frontier. Hay que decir que el modo de diamantes espaciales se aleja mucho de lo que es High Frontier y no es la experiencia High Frontier, ni mucho menos, pero sí que jugar 1 o 2 partidas o 3 a diamantes espaciales, además se juega súper rápido a diamantes espaciales, son partidas de 20-30 minutos, nos va a servir mucho para familiarizarnos con el tablero y con la forma de jugar. Y nada, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que haya sido entendible. Y ya sabéis, suscribiros al canal de Más Que Oca y al canal de Gostilian para estar atentos a los siguientes vídeos que seguiremos explicando este grandioso y mastodóntico juego. ¡Hasta luego!